Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabras de vida, bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Qué bellas son, bellas palabras de vida. El Pentateuco, la ley de Dios. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de Los israelitas tenían que ofrecer una ofrenda voluntaria desde el corazón. El Dios de la Biblia quiera que su pueblo le sirva voluntariamente del corazón. Pablo instruye de edificar sobre el fundamento. La iglesia y cada miembro es de Dios, y Él tiene que dirigir su construcción. Si es así, y si somos guiados por el Espíritu Santo, con la capacidad que Él da, solo así estaremos edificando con cosas que no pueden ser quemados. Muy buenas tardes, amigos. Entramos otra vez en un estudio con el propósito número 1 de conocer a Dios. Tener un concepto más que teníamos antes. No debe ser así en la vida de cada uno de nosotros. Sí, le hemos conocido a Dios desde un principio, cuando Él se presentó a nosotros y nosotros le recibimos. Hemos empezado una relación con Él, pero esta relación tiene que perfeccionarse. Tenemos que desarrollar un concepto de Dios, un concepto que sea 100% bíblico. Es exigente que andemos bíblicamente. La Biblia es una sola historia. Estamos en el libro de Éxodo, capítulo 25, y lo que hallaremos allí tendrá sus cosas, sus principios paralelos en el Nuevo Testamento. Vamos a estar refiriendo constantemente al Nuevo Testamento porque es una sola palabra con un solo autor, y este autor es el Espíritu Santo. Bien, vamos a ver que Dios está preparando todas las cosas. Mientras que vayamos capítulo tras capítulo, lo veremos, para que su pueblo
esté preparado para recibir a su Hijo Jesucristo. Muy bien. Bueno, también vamos a aprender los caminos de Dios, caminos que tenemos que aprender de la Biblia, porque solamente la Biblia contiene la manera de pensar, si usted quiere decirlo así, la mentalidad celestial, pensar las cosas según son enseñados en el cielo. Bueno, a esa meta vamos, ¿verdad? Aunque tenemos que mejorar mucho en nuestras vidas y estamos dependientes de Dios, que nos cambia, que nos transforma, que nos dé la mente de Jesucristo, y que sea desarrollado estos pensamientos en nuestra mente, nuestra conciencia. Bien, vamos adelante. Entonces, estamos en capítulo 25, ya lo he dicho, y versículo 3 hasta 7. En primer lugar, vamos a ver lo que dice aquí. Están preparando las cosas. Dios está dando órdenes a Moisés ahora para que edifique el tabernáculo. Bien, han traído, como hemos mencionado en el principio, una ofrenda para poder hacer el tabernáculo. Muchas de las cosas fueron dados por los egipcios. Oro, plata, muchas cosas, muchas riquezas. En verdad, este pueblo que anda en el desierto, tiene posesiones preciosas. Y mucho va a ser invertido en el tabernáculo. Bien, para Dios, para representar cosas celestiales, cosas divinas. Lo que deben traer fueron cosas conseguidas de los egipcios, he dicho, al salir. Y lo merecían porque trabajaban como esclavos. Y no fue la voluntad de Dios que su pueblo fuesen esclavos. Así que los egipcios lo sabían, es decir, la gente común. Quizás el faraón no lo reconocía, quizás los líderes no lo reconocían, pero la gente común, los egipcios, entendían que era muy injusto lo que había pasado con los israelitas y los ayudaban voluntariamente. Ahora los israelitas voluntariamente van a dar esta ofrenda para hacer su tabernáculo. Vamos leyendo. Capítulo 25, versículo 3. Y esta es la ofrenda que tomaré de ellos: oro, plata y bronce, tela azul, púrpura, escarlata, lino fino y pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de marsopa y madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y bueno, hasta allí están los materiales, ¿verdad? Que se van a reunir, se van a tomar como una ofrenda voluntaria del corazón. Así quiere Dios, siempre, siempre. Dios no busca los que en la superficie están sirviéndole. Está buscando gente que le sirva desde el corazón, que sale del centro de su ser, del corazón, su servicio a Dios, que lo hagan con buena gana, con alegría, que lo hagan para el Señor y para su gloria. Este debe ser el pueblo de Dios, un pueblo de corazón. Dios está buscando a esta gente. Bueno,
cosas conseguidas de los egipcios. Mucho de lo que ofrecieron fueron oro, plata, cobre, hilo de azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, teñidos de rojo, pieles de tejones, madera de acacia. Esto había en el desierto. Y era una madera muy dura, muy buena. Y dicen que es una madera muy bonita, todavía existe en el desierto. Que sí existían en el desierto y era muy buena. Aceite de alumbramiento para las lámparas, especias, el aceite fue de olivo normalmente, especias para el aceite de la unción, incienso para el altar y me da ganas de mostrarle lo que la Biblia dice en cuanto de este incienso y este aceite. Pero esto vendrá en el futuro, no en estos días. Incienso para el altar dentro del santuario, piedras de ónice, engaste que consistía de varias piedras preciosas, para el efod y el pectoral de los sacerdotes. Esto lo vamos a estudiar todo. Versículo 8 entonces. Esta palabra en versículo 8 quiero que fije bien, porque voy a hablar enseguida de este deseo de Dios, que hagan un santuario para mí. Hombre, Dios lo quería en el libro de Éxodo, que su pueblo en el Antiguo Testamento hiciera para él un santuario. Y te voy a decir, amigo que me escucha, que Dios todavía está buscando un santuario y en unos minutos vamos a ver lo que Dios está buscando en el siglo XXI, en esta época de la iglesia. ¿Quiere Dios un santuario? Seguro que sí, seguro que sí. Que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos. ¡Ay, qué precioso es este pensamiento! No son los israelitas que lo están mencionando, sino su Dios. Y la idea de habitar juntos viene del corazón de Dios para su pueblo. Él primeramente ama a su pueblo. Y es el mismo principio en el siglo XXI. Dios nos amó primero. Nos lo enseñé en 1 de Juan. Él nos amó primeramente. Fue su idea de conseguir para sí un pueblo con que pudiera tener comunión. Nosotros, yo creo, a veces pensamos, bueno, es que Dios quiere estar lejos de nosotros, aquí estamos con anhelos, queremos acercarnos a Dios, pero no sabemos cómo poderle llegar a nosotros o cómo podemos nosotros llegar a Él para que haya una cercanía. Aquí está la verdad, que nosotros debemos, número uno, aceptar y número dos, creer que la idea inicia en el corazón de Dios. Yo quiero, está diciendo Dios, un santuario para que habite entre ellos. Dios quiere habitar en su pueblo un día. Va a ser una perfección. El trono de Dios va a bajar. El cielo se unirá con la tierra en la nueva Jerusalén. Y Dios habitará entre su pueblo. No habrá una división entonces. Este es el día y este es lo que la hace, digo, el cielo tan preciosa. Tan precioso. No es los calles de oro, los fundamentos de gemas
y las puertas de perla, buenísimo será ver esas cosas. Pero lo que es más precioso que todo es que podremos tener directamente y sin ninguna cosa por en medio, comunión perfecta con Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Piénsalo, hermano, que arde tu corazón pensando en eso. Dios quiere un santuario para habitar en medio de ellos. Esa es la razón por qué quiere un santuario, para que libremente habita en medio de ellos. Tiene que ser según sus medidas, el santuario, digo. Nosotros, él tiene la idea, ¿verdad? Él es quien inició la idea. Vale, pues es lo que él quiere, y él es Dios soberano. Tenemos que dejar que él nos diga cómo hacerlo. No lo haremos a nuestra manera. Él quiere el santuario y él nos dará los pasos que tenemos que tomar en edificar este santuario. No lo vamos a hacer según nuestro criterio, según nuestra capacidad. Tiene que ser según sus medidas, porque es para Él. Y es una semejanza del cielo en la tierra. No sabemos de esas cosas. Dios nos tiene que instruir. En esta obra, los seres humanos son limitados y sus ideas creativas no son adecuadas para algo que represente cosas espirituales y divinas. Quiero tomar un rato, ahora sí, para hablaros un poco de este deseo en el corazón de Dios, de tener un santuario para habitar en medio de nosotros. Esa es una gran idea. Esa es una doctrina tremenda. Eso es algo que debemos querer escuchar. Lo más que podemos saber de esto. Esa es una cosa tremenda. Yo no sé de otra cosa mejor que aquí en esta tierra poder obtener un santuario para que el Señor habite entre nosotros. ¿Te animas? ¿Tienes anhelos? ¿Tienes deseos? Pues nos metemos. Cuando fui niño y vivía con mis padres en el estado de Florida, en Estados Unidos, fuimos a visitar un santuario, así lo llamaba, un santuario para aves. Paseamos a través de muchas hectáreas dedicadas a proveer un ambiente ideal para los pajaritos, para los aves. Todos los estorbos creados por los hombres, además de los enemigos naturales, quedaban fuera. Era un territorio provisto de todo lo que los pajaritos necesitaban para su seguridad, para su bienestar y para su reproducción. Fue, pues, un santuario para ellos. Desde un principio, Dios anhelaba con pasión un santuario donde poder morar y donde su gran corazón pudiera regocijarse y hallar descanso mientras llevaba a cabo propósitos eternos. En el amanecer de la creación, la Biblia dice en Génesis capítulo 1, versículo 2, por favor, es un versículo muy importante, especialmente cuando entendemos el significado hebreo de este versículo. Génesis 1, 2. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El
verbo mover es una traducción muy generalizada. ¿No lo ves? Se puede mover en 1000 maneras, millones quizá maneras. Y como es muy generalizada la palabra traducida en español, en consecuencia es muy débil en comparación a su verdadero significado. El diccionario hebreo da la siguiente definición por su palabra. ¿Sabe cuál es? El Espíritu Santo anidaba, estaba haciendo un nido. El verbo es anidar sobre la faz de las aguas. Es una expresión tan intensa que no es posible transmitir su significado con un verbo, con un solo verbo en español. El verbo original da la connotación de un pájaro que revolotea sobre el punto donde se propone hacer su nido. En el comentario de Wycliffe, esta no es idea mía, aunque es una cosa que me tiene muy fascinado y siempre me ha fascinado. Pero en el comentario de Wycliffe he hallado una descripción excelente. Dice Wycliffe, el Espíritu Santo revoloteaba, se movía, se revoloteaba. Las palabras describen cómo la presencia de Dios, llena de vigor, envolvió y acarició el caos de una tierra inacabada, preparándola para completar su creación. Como una devota pájara madre, se movía por aquí y por allá, derramando su amor generosamente sobre el mundo recién nacido. ¿Te gusta? A mí me encanta. Me siento obligado a citar Deuteronomio 32, apúntelo también. Deuteronomio 32, versículo 9 hasta 11, donde aparece la misma palabra, la misma como en Génesis 1:2, y donde su contexto nos ayuda a captar las intenciones divinas, porque la porción de Jehová es su pueblo. Deuteronomio 32, 9 hasta 11, porque la porción de Jehová es su pueblo. Jacob, la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada, revolotea. Esta es la palabra, traducida como movió en Génesis. Revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Amigo, ¿estás captando el deseo de Dios al decir, hazme un santuario que sea una habitación para que yo habite entre mi pueblo? ¿Ves el deseo? Lo tenía Dios en el principio cuando creó al hombre. Noé soltó un cuervo, ¿se acuerda? Para explorar la condición de la tierra e inmediatamente y sin criterio se adaptó al hábitat no apto todavía para el ser humano. Por otro lado, una paloma, que es ligera y delicada. Cuando Noé lo saltó, rápidamente volvió a su mano. No pudo hallar un lugar donde descansar. En el Nuevo Testamento, mientras Jesús era bautizado,
el Espíritu Santo descendió como paloma, descansó sobre él. Y una voz desde el cielo dijo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Si lo quieres apuntar, el versículo es Mateo 3, 17. He aquí un santuario perfecto, donde el Espíritu de Dios podía llevar a cabo con amor, con pasión, su nueva obra de creación espiritual. En Juan 14, 16, Jesús dijo: para que esté el Espíritu Santo con vosotros para siempre. El Espíritu Santo quiere un santuario. Continúa con una declaración de tanta magnitud que tenemos que aceptarla por fe, ya que nuestras mentes no la podrán captar de otra manera. Versículo 23 de Juan 14. Fíjate: mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Oh, ¿podemos captarlo? ¿Podemos empezar a captarlo? Padre y Hijo, que viene a la vida del creyente para no para visitarle, para hacer morada con él, un santuario. Jamás dice los evangelios que Jesús pasara una noche en Jerusalén. ¿Lo has notado? No había un lugar de reposo para él allí. En lugar de quedarse en Jerusalén, ¿qué hacía? Caminó hasta Betania, a la casa de sus amigos que le amaban: Lázaro, María, Marta. Allí se sentó a la mesa para tener comunión con Lázaro. Marta le acomodó y seguramente le sirvió sus comidas preferidas. María se sentó a sus pies para escucharle y adorarle. Este hogar fue un verdadero santuario. Él no va a entrar donde no se le dé la bienvenida. Tampoco va a quedarse donde es evidente que existe un apetito por la corrupción podrida del mundo, que es el hábitat del cuervo, no de la paloma. El mundo es el enemigo de Dios, y el que lo ama se hace enemigo de Dios. Guárdate de las atracciones del mundo y de darlas un lugar en tu corazón, hermano mío. Ruégale que no pase de largo el Señor. Hay un himno que a veces yo mismo lo canto: quédate, Señor, ya se hace tarde. Yo pensaba en cantarlo, pero creo que no lo haré. Tú quizá lo conoces. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, mi Salvador. Haz de mi corazón un santuario. Quédate, Señor. En versículo 10 del capítulo 35, porque vamos uniendo esta parte de Éxodo de 25 con algunos capítulos al terminar, ya que tiene que ver con el edificar actualmente, o sea, el mismo acto de edificar. En 25 Dios está diciendo lo que Él quiere. En capítulo 35 empieza ya las preparaciones para edificar. Dios invita a los constructores en 35:10, ya que están preparados para hacerlo. 35:10 dice: y que venga todo hombre hábil de entre vosotros y haga todo lo que el Señor ha ordenado.
Dios invita a los constructores, los sabios de corazón, a participar en la obra. Otra vez, la obra tiene que manifestarse desde dentro del corazón y tiene que ser una obra en el Espíritu Santo. ¿Sabios de dónde? De corazón. Esa es obra del Espíritu Santo. Eso es algo que el Espíritu Santo capacita en el hombre. ¿Quién es el único que puede dar testimonio de las cosas de Dios? Tenemos que ser llenos del Espíritu. No hay otra manera de vivir la vida cristiana. Y que venga todo hombre hábil de entre vosotros y haga todo lo que el Señor ha ordenado. Bien, volviendo al capítulo 25, versículo 10. Harán también un arca. Ahora empieza a hablar de los muebles que van a ir dentro del tabernáculo. Lo vamos a estudiar. Y también vamos a estudiar el tabernáculo mismo, cómo fue construido y qué significado tiene. ¿Por qué estudiar estas cosas si no tiene un significado para nosotros? Tenemos que meternos en estas cosas bien para poder entender las cosas del Nuevo Testamento. El tabernáculo te hará entender el santuario que el Señor está buscando ahora entre nosotros, en nuestras vidas, en nuestro corazón, por ver los ejemplos que tenemos en el Antiguo Testamento nos da un mejor concepto de lo que es la obra de Dios en el cristianismo. Aquí se trata primeramente de un arca. Vamos a ver también que el tabernáculo se dividió en dos partes, el lugar santísimo y el lugar santo. Vamos a poder, hay una canción también que se canta en cuanto a esto, llévame al lugar santísimo. ¿Sabes tú de lo que estás cantando cuando lo cantes? Si no has estudiado la Biblia, ¿cómo vas a saber? Estás cantando porque te gusta la melodía y las palabras son muy encantadoras, pero no sabes ni una cosa de que estás cantando. Teníamos un predicador cuando yo era pequeño, me acuerdo, que decía varias veces, los cristianos no hablan mentiras, van a la iglesia y las cantan. ¿Qué quería decir con eso? Quería decir que cantamos cosas que ni sabemos que estamos cantando. Estamos repitiendo palabras como periquitos, como papagayos, y ni nos damos cuenta de lo que estamos pronunciando. Son un poco mejor que mentiras. Pero bueno, debemos saber estas cosas. Pablo dijo cuántas veces, no quiero que ignoréis, hermanos. Dios no quiere que su pueblo sea ignorante, nos quiere enseñar, nos quiere instruir. La mente es para el Señor 100%. Además que el alma, además que el cuerpo, además que el espíritu. La mente tiene que ser para la gloria de Dios. Y aunque no aprendemos las cosas por el intelecto puramente, sino por el espíritu, tiene que pasar todo eso por la mente. Bueno, el mueble más importante dentro del tabernáculo es el arca. Puedes seguir su historia por todo el Antiguo Testamento. Puedes buscar el arca de la presencia del Señor. Se aparece vez tras vez. El arca representaba la presencia de Dios y su justicia con su pueblo. ¿Entiendes lo que significa la justicia de Dios? ¿Entiendes la justicia de Dios en la cruz? Mucho cantamos del amor en la cruz. Pero ¿entiendes tú la justicia? ¿Entiendes tú por qué tenía que ver una cruz? Por medio de la cruz, los romanos hacían su justicia contra los criminales. Para eso servía la cruz. Era para hacer justicia contra los que habían pecado, más que pecado,
habían hecho crímenes y por esa manera los romanos hacían justicia. ¿Has preguntado alguna vez por qué fue colgado Cristo en una cruz? ¿Por qué una cruz? ¿Por qué sufrimiento? ¿Por qué muerte? ¿Por qué tortura? Porque Jesús estaba cumpliendo la justicia de Dios contra nuestros pecados. Tú tienes que entender la justicia antes que puedas apreciar el amor de Dios. Tú tienes que ver que tú y yo, para no singularte, yo estoy hablando más a mí que a cualquier otra persona, y estoy diciendo que en la cruz Cristo hizo justicia para mí. Yo debiera ser castigado, sentenciado, debía cumplir una condena ordenado por Dios contra mí como criminal. Hermano, alguien dice, tú dices que eres un criminal y de los peores. Sí, Señor. ¿Sabe qué es mi crimen? Yo crucificaba a Cristo. Ay, alguien se asusta. ¿Cómo será? Sí. Porque si yo no hubiera pecado, tú lo tomas como tú quieras, pero esto es como yo veo la cosa. Si no hubiera pecado yo, Cristo no tuviera que ir a la cruz. Fue a la cruz porque yo pecaba, porque tú pecabas, porque todo el mundo pecaba. Así que tenemos que culparnos por su muerte. Crímenes tremendas, porque Dios había pronunciado contra nosotros la sentencia de la muerte eterna. Y Cristo fue allí con la pena de muerte sobre de él, que nosotros debíamos. Él no debía nada. Fuimos nosotros que debíamos. Y esta sentencia tenía que ser cumplido. La pena por el pecado tenía que ser llevado a cabo. ¿Cuál gobierno no lleva a cabo las penas de las personas que quebrantan su ley? Dios es Dios de justicia, una justicia perfecta, y cada delito tiene que ser castigado. Cristo fue allí con la pena de muerte para satisfacer la justicia de Dios por nuestros pecados. Así que cuando tú ves una cruz, piensa en eso. ¿Por qué tenía que ser una cruz? ¿Por qué tanta sangre? ¿Por qué tanta tortura? Porque Dios es justo y Cristo satisfizo la justicia de Dios. Y ahora Dios nos puede tratar con misericordia. Lo voy a hablar un poco más adelante también. Los israelitas llevaban el arca delante del pueblo cuando se movían de un lugar a otro, en el desierto estoy diciendo. El arca fue delante cuando el pueblo rodeaba la ciudad de Jericó, ¿te acuerdas? Fue también delante de ellos cuando cruzaron el río Jordán. Fue el único artículo guardado, el arca, el único artículo guardado dentro del lugar santísimo, de lo que hablaremos más después, el lugar santísimo, digo. Solamente el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo una vez al año, y nadie más podría entrar ahí, ni cualquier otro sacerdote. Los ateos quejan de un Dios que se esconde, y tienen cierta razón, porque el arca fue en el lugar santísimo y nadie podía entrar para verlo. Dios sí se esconde. Directamente no se manifiesta al mundo, pero a su pueblo sí.
Jesús dio el principio espiritual a sus discípulos. Judas, no el Iscariote, el otro discípulo Judas. Había dos. Preguntó sobre el asunto. Y esta fue su pregunta. Está en Juan 14, 22 hasta 24. ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él, santuario otra vez. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Juan 14, 22 hasta 24. Así que Dios se esconde de los incrédulos porque no hay por qué manifestarse a ellos. No le aman, no le están buscando. El arca fue más o menos 1 metro de largo. 1 metro de largo, 70 centímetros de ancho y alto. Fue hecho de madera de acacia y cubierto dentro y de fuera con oro puro, y tenía una cornisa de oro alrededor. Había un anillo de oro en cada esquina, y metieron por ellos unas barras de acacia, cubiertos con oro también. Nunca debieran ser quitadas de los anillos. Quedaba siempre así. Por las varas, los sacerdotes debían llevar el arca sobre sus hombros. Era la única forma correcta de transportar el arca. En Hebreos capítulo 9, versículo 4, estos versículos son para que tú los buscas, los apuntes, por favor. El autor nos habla de el contenido, lo que estaba en el arca. El autor de Hebreos 9:4 dice, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná. Poco de maná lo guardaban ahí. También la vara de Aarón que reverdeció. Y las tablas del pacto. Eso era el elemento más importante. ¿De qué está hablando? Las tablas del pacto que fueron los 10 mandamientos. Bien, entonces habla, esto lo que acabamos de ver, está en capítulo 25, desde versículo 10 hasta 22. También en capítulo 26, versículo 34. En capítulo 35, versículo 12. En capítulo 37, 1 hasta 9. Se aparece el arca en todos estos pasajes. También está dentro de estos pasajes lo del propiciatorio. Gran nombre, ¿verdad? El propiciatorio. Como el arca representaba la temible presencia de Dios, que contenía la ley del pacto, los 10 mandamientos, que eran igual de temibles, representando su justicia. Hacía falta entonces un propiciatorio para cubrirla, el arca, digo, y con los 10 mandamientos principalmente. Necesitaba algo para cubrirla. Ni los israelitas ni nosotros pudiéramos acercarnos a Dios si no fuera por el propiciatorio. Los apóstoles Pablo y Juan nos escriben de la propiciación. ¿Quieres estudiarlo? Es muy importante. Este cubría la ley. Este cubría el arca de la presencia de Dios.
y tiene un significado muy importante y muy consolador para nosotros, porque si fuera por la ley de Dios, ninguno de nosotros pudiéramos entrar en el cielo, porque no hemos guardado su ley, porque no hemos cumplido los 10 mandamientos, perdón, pero no lo hemos hecho. Hemos fallado en muchos puntos y un punto sería suficiente para condenarnos. En Romanos capítulo 3, versículo 25, escucha, que ahora estamos hablando de la propiciación. Vamos a aprender la palabra y su significado. Dice, Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, ahí está la palabra, por medio de la fe en su sangre. Bueno, no sabemos todavía lo que es la propiciación, pero sabemos quién es. Cristo Jesús, ¿verdad? A quien Dios puso como propiciación. En 1 de Juan 2:2. 1 de Juan 2:2. Jesucristo el justo, el que nunca pecó, y Él es la propiciación. Aquí nos está diciendo lo mismo. Jesucristo es la propiciación. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Bueno, ahora sí sabemos por qué. ¿Por qué hay una propiciación? Porque somos pecadores. La propiciación es por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así que todos tenemos la oportunidad de tener una propiciación. Todavía no sabemos lo que quiere decir a lo mejor, pero vamos a aprender. 1 de Juan 4:10. 1 de Juan 4:10. En esto consiste el amor. O podemos decir, en esto consiste el verdadero amor. No el amor humano. No el amor de nuestras madres. No el amor entre el marido y la novia y la esposa. En este consiste el verdadero amor, sea el amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Esto sería amor humano. Y esto no vale. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Sea nuestro amor no vale. Sino que en que Él nos amó a nosotros con su amor divino y eterno. Este es el verdadero amor. Con que nos amó y envió a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él cubre el arca con los 10 mandamientos. Ahora vamos a ver qué significa propiciación. Lo hacen claro que Jesús es la propiciación, no queda duda, por su obra en la cruz. Y el significado es lo siguiente. ¿Estás preparado para recibirlo? ¿Para entenderlo? La propiciación es una obra que hizo Jesús en la cruz, que aplaca, escucha, aplaca la ira de Dios y satisface su ira y su justicia. De manera que justamente ahora Dios nos trata con misericordia. Ten piedad quien sea propicio de mí, clamó el publicano. Nos trata con misericordia porque Cristo aplacó su ira, porque la ira fue derramado sobre él completamente. Y ahora Dios nos puede tratar con misericordia. Si no fuera por la muerte de Jesús, no fuera posible. Dios nos trata con misericordia porque Jesús llevó su ira y la aplacó. ¿Entendemos? ¿Ya lo hemos entendido?
El arca de su presencia, los 10 mandamientos, son cubiertos con el propiciatorio, con lo que tapa, lo que cubre la ira, la justicia de Dios, de forma que Dios ahora nos trata con misericordia. Era necesario que la asombrosa ley de Dios que Él demandó que fuera guardada perfectamente, o si no, la penalidad fuera el castigo eterno. Recibió una propiciación. El propiciatorio cubrió la ley por la sangre de Cristo y ahora por medio de Él somos cubiertos con el propiciatorio, con la sangre de Cristo. Dios nos puede tratar justamente con su misericordia. Tenemos misericordia ya. Qué grande es eso. Gracias a Dios que Él preparó todo para que fuéramos perdonados y salvados, no por obras nuestras. Las obras nuestras nos condenan, hombre. Ahora, Él ha hecho la obra para que nosotros seamos perdonados. Bueno, terminaremos esta porción en el siguiente programa. Pero qué bueno, yo creo hemos tratado una cosa tremenda ahora. Estamos en el Antiguo Testamento, es el Evangelio en el Antiguo Testamento. El propiciatorio aparece aquí en Éxodo. Es Evangelio. ¡Cubre! Somos cubiertos por el propiciatorio, quien es Cristo, y su sangre, y somos aceptados alegremente delante de Dios. Hasta la próxima vez.